Antes de empezar a elaborar una unidad didáctica, debemos saber qué es lo que vamos a necesitar para elaborarla. Bien, para ello vamos a necesitar, en principio, tres elementos básicos. Por un lado, el currículum del área y el curso que vamos a querer programar, sobre la cual vamos a crear esa unidad didáctica. Así, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el currículum del bachillerato está dentro del decreto número 221/2015 y el currículum de la educación secundaria obligatoria está en el decreto número 222/2015, ambos incluidos dentro de los recursos del campus virtual. Además del currículum, vamos a necesitar la programación didáctica de la materia en la cual va a estar incluida esa unidad didáctica. Y por otro lado, también el calendario escolar de la localidad en la cual vayamos a impartir clase, para saber cuáles son los festivos, cuándo cae Semana Santa, por ejemplo, etcétera, etcétera. Para tener claro, bien, eso nos va a ser bastante útil de cara a realizar la secuenciación y temporización de los contenidos de la unidad didáctica, como veremos más adelante. Bien, empecemos ya con el primero de los apartados de los que hemos propuesto la estructura que hemos propuesto de la unidad didáctica, que es la justificación. Bien, justificar la unidad didáctica es básicamente responder por qué proponemos esa unidad didáctica como parte de la programación de aula. Es decir, tenemos que aclarar por qué es tan importante dicha unidad didáctica en nuestra programación de aula. Es decir, la razón de ser de dicha unidad didáctica. Bien, a la hora de justificar una unidad didáctica, pues hay muchas maneras. Yo propongo, se pueden proponer 4 alternativas complementarias o exclusivas. Por un lado, podemos justificar una unidad didáctica porque me permite cumplir la ley. En este sentido, podemos hacer referencia a los artículos 1 y 2 de la LOMCE o al anexo número 1 del Real Decreto 1105/2014, la orden 65/2015 o los decretos y órdenes autonómicos. Otra manera de justificar una unidad didáctica es porque es imprescindible para el desarrollo de muchos de los contenidos del curso. O también porque permite solucionar muchas dudas adelantarnos a determinadas dudas que los alumnos pueden tener a lo largo del curso, o también ayudar a comprender al alumno el entorno en el que vive. Estos son 4 ejemplos. Obviamente puedes pensar muchos más e incluirlos como justificación de una determinada unidad didáctica. El segundo apartado es el de la contextualización, el contexto en el cual está metida una unidad didáctica. Generalmente la contextualización ya forma parte de la programación docente de la cual la unidad didáctica es parte, con lo cual muchas veces pues, no es necesario incluirla como parte explícita de una unidad didáctica. Aunque bien es cierto que podemos necesitarla si vamos a describir la unidad didáctica de manera individual, es decir, como un todo, excluyendo otros elementos. Por ejemplo, en el caso de una oposición en la defensa de una unidad didáctica. Básicamente, una contextualización lo que hace es enmarcar la unidad didáctica a cuál es la realidad del centro, del curso o del alumnado al cual se va a impartir dicha unidad didáctica, o el momento particular del curso en el que se va a impartir. Por ejemplo, a lo mejor no es lo mismo impartir una unidad didáctica durante el invierno que durante la época de verano. El tercer apartado del cual debe constar nuestra unidad didáctica son las competencias. En este tercer apartado de la unidad didáctica tenemos que concretar qué competencias clave vamos a desarrollar en dicha unidad didáctica. Bueno, en este caso lo más sencillo es básicamente incluir en esta sección, es enumerar las competencias clave que vamos a desarrollar y explicar brevemente cómo la vamos a conseguir. Por ejemplo, una unidad didáctica de economía, si dicha unidad didáctica va a desarrollar la competencia clave de competencia social y cívica, podemos justificar que dicha unidad didáctica va a tratar dicha competencia clave porque se estudia la escasez de recursos que tenemos en el planeta, el alumnado se hace más consciente de sus hábitos y de compra. También en esta unidad didáctica el alumno deberá investigar las diferentes maneras en las que se puede llevar un consumo responsable y cómo esto puede beneficiar a toda la sociedad.